Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ingrid Medina. Quiero darte la invitación a que te suscribas a mi canal, que le des like si este video llena tus expectativas y encuentras todo el material que andas buscando. Y adicionalmente quiero dejarte por acá mis redes sociales para que me sigas y por ahí puedas adquirir mi asesoría completa. Puedes adquirir si deseas que te ayude con carta de invitación, itinerario, preregistro y cualquier otro documento. Es más, puedo asesorarte conforme a todo lo que es expresión corporal, en cuanto a cómo presentarte a la entrevista para pasar migración en México, cómo irte vestido, cómo preparar tu maleta, todo, o sea, todo lo que requieras para tu viaje a México, puedes contar conmigo. Quiero contarte también que llevo 2 años con esto aproximadamente y gracias a Dios, bendito Padre, ningún cliente me lo han devuelto. Entonces ya sabes, yo creería que con esto es suficiente para que tú puedas contar conmigo para tener un viaje con total éxito. Ahora sí vamos a comenzar. Efectivamente, como dice en el video, vamos a hablar referente a los requisitos que requieres para poder viajar este 2023 a México. Ustedes saben que también tengo otros videos, pero pues están como que porque hablé de los requisitos, pero efectivamente, como saben, el 1 de abril del 2022 salió una nueva ley donde deben de adjuntar el preregistro. Todos estos temas los voy a incluir ahora en un solo video. Entonces empecemos. Vamos a comenzar ante todo, prepararte con los documentos que yo diría que son obvios, pero adicionalmente sabes y debes de entender que cada documento también puede requerir algunos adjuntos. Entonces empecemos con el primer documento y diría que es esencial y el primordial y es tu pasaporte vigente. Tiene que estar actualizado. Por ejemplo, me ha pasado de que chicas tienen el pasaporte de cuando tenían tarjeta de identidad, entonces como que no, debes de actualizarlo, por favor, que tu pasaporte esté al día, esté actualizado, esté vigente. Segundo requisito, puede ser la carta de invitación o puede ser reservas de hotel, cualquiera de los dos. Si eres invitado por un mexicano, entonces debes de llevar la carta escaneada firmada por el mexicano que te invita. Adicionalmente, si no es por un mexicano, debes de llevar reservas de hotel. Recuerda muy bien que esta carta de invitación tiene unos documentos que adjuntarlos, pero no los voy a mencionar en este video. Por eso te dejo aquí en la descripción el video real de cómo se hace una carta. O sea, ahí te la explico muy bien, te la leo, te digo qué es de adjuntar, qué de llevar, todo. Es más, también hay otro video que te lo voy a dejar también en la descripción conforme a las novedades de la carta de invitación, para que tú estés súper claro conforme a este tema. Pero si es tu caso de que no quieres juntarte, no quieres nada de esto, no quieres errores en tu carta de invitación, no quieres nada que se te dificulte, entonces puedes contar conmigo. Yo te puedo ayudar enviándote mi formato o si quieres te la hago completa conforme a tus datos y al de tu familiar o el mexicano que te está invitando. Entonces, carta de invitación o reserva de hotel. Tercero, tiquetes de regreso. Como me dicen más de uno que obviamente a mí me admitieron en México como que ay, Ingrid, era obvio que te iban a devolver porque es que tú no puedes viajar a otro país sin el tiquete de regreso. Pues pasa, desde que está ahí es porque pasa. Tengo miles de casos, ya les dije, yo más de 2 años en esto y muchísimos casos han pasado de que no llevan el tiquete de regreso. Indispensable, lleva tu tiquete de regreso donde aparezca aerolínea, fecha, hora y adicionalmente el número de vuelo. Otro requisito que debes de llevar para viajar con éxito a México y es dinero en efectivo. Dinero en efectivo, sí, no en tarjetas, no en bonos, no en la tarjeta de crédito, no, dinero en efectivo. Ellos te van a poner a contar el dinero. Entonces, si tienes dudas conforme a lo que es el dinero en efectivo, por aquí en la descripción te voy a dejar un video conforme a cuál es el dinero ideal para que lleves en tu viaje a México. Siguiente requisito y es tarjetas. Puede ser débito o puede ser crédito, no importa. Puedes llevar tarjetas, pero recuerda, deben de estar a tu nombre. No de que es de mi papá, no es de que es de mi mamá, no,
tiene que estar a tu nombre. Nuevamente te repito, en el video que te dejo en la descripción, ahí hablo de todo conforme al dinero y lo ideal de que es de llevar a México para que tengas éxito. ¿Listo? Siguiente requisito, vamos a hablar sobre el itinerario. Ustedes saben que también hice un en vivo conforme a cómo se hace un itinerario. Les digo la verdad, el itinerario para poder viajar a México debe ser muy completo, como lo exige migración. Entonces, recuerda hacer tu itinerario súper completo, muy específico, y adicionalmente lo debes de imprimir. Imprímelo y adjúntalo a estos requisitos que te pide México. Siguiente requisito, certificado laboral o de vacaciones si eres empleado. Si eres empleado, trabajas para una empresa, te recomiendo lleva ese certificado laboral o de vacaciones donde pueda evidenciarse de que eres una persona que labora y que no tiene intenciones ni de quedarse en México ni de pasarse a Estados Unidos porque estás teniendo un trabajo en Colombia y eso te detiene para este tipo de cosas. Entonces, lleva tu certificado laboral. Otro requisito muy importante, si viajas con niños, recuerda llevar un certificado de estudio o si tú estás estudiando, un certificado de estudio, donde se demuestre que eres una persona que está estudiando en estos momentos y que también tiene una vida en Colombia y no tiene intenciones de quedarse. Entre más certificados lleves, muchísimo mejor. Si tienes un carnet, lleva el carnet o tómale una foto, también lo llevas. O sea, trata de llevar lo que más puedas para que México esté tranquilo de que tienes una vida en Colombia y que no tienes ninguna intención de quedarte en México ni pasarte a Estados Unidos. Listo, hasta aquí los requisitos si eres una persona extranjera, si eres una persona que vive en cualquier país de Latinoamérica. Ahora vamos a adjuntar algunos documentos si eres colombiano. Si eres colombiano hay documentos que nos exigen de más, como si eres de otros países que exigen visa, pues adjunta la visa. Pero a nosotros los colombianos no nos exigen visa, entonces lleva tu visa. Y en el caso de los colombianos, los siguientes requisitos que te voy a brindar te van a ayudar para que también tengas éxito en tu viaje y que no te vayan a faltar. Como lo dije al inicio de este video, nosotros los colombianos ya nos están exigiendo a partir del 1 de abril del 2022 un preregistro o prechequeo. ¿Qué es esto? Literalmente, como lo explico en mis videos sobre este tema, es una visa disfrazada. Entonces, tú te metes a la página de migración, que también la dejo en la descripción, y vas a llenar un formulario. Al llenar este formulario, inmediatamente te va a arrojar un preregistro. Este preregistro tiene un código QR. Este código QR, muchos me dicen: Ingrid, pero es que estoy ingresando este código QR en mi celular y no me abre un montón de cosas raras. No es para eso, es para que entres a México. Entonces, por favor, imprímelo, debe de estar impreso. Si no está impreso, no. Recuerda, y nuevamente te repito, todos estos documentos deben de ser impresos. Nada de ser de que está en el Drive, nada de ser de que está en mi correo, nada de ser de que está en mi celular. Acuérdate que migración no le gusta nada en tu celular. Para uno viajar en cualquier país, migración no te permite el uso del celular dentro del aeropuerto. Perdón, del aeropuerto sí, de migración, ¿listo? Entonces recuerda llevar todos estos documentos impresos. Otro requisito, si eres colombiano y eres una persona que eres independiente. Colombiano, tú que eres independiente, es importante que lleves RUT y Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, si tienes una empresa ya establecida, imprímelo y llévalo, ¿listo? RUT, si eres una persona, por ejemplo, yo soy marketer y diseñadora digital, algo así. Recuerda, y te ahorro muchísimas vueltas, y es que te metes a la página, te dejo en la descripción el link donde puedes pedir una cita para la DIAN, cualquier ciudad, estás en Barranquilla, en cualquier ciudad que estés, puedes ingresar y pedir una cita a la DIAN para que no pierdas toda una mañana o toda una tarde y quizás todo el día, porque no sabemos cómo está ahora de complicado. Simplemente te metes a ese link, pides un turno y vas a la hora en que pediste el turno. Llegas allá a la DIAN, te atiende una señorita: mira, por favor, lo que pasa es que yo soy marketer y diseñadora digital, necesito por favor realizar mi RUT. Entonces te van a decir: ok, listo, ¿me podrías guiar con los códigos? Vale, entonces él arroja los códigos y te dice: mira, ¿te funciona este código? Sí. Imprimes RUT y lo llevas a
migración. Entonces, cuando tú tienes todos estos documentos adjuntos, vas a ver que no vas a tener ningún tipo de inconveniente. No tiene por qué haber ningún tipo de inconveniente después de que lleves toda la documentación completa. Si tú ves la necesidad de que a estos documentos algo le hace falta, por favor, llévalo. Nunca nada está de más. Me preguntan, Ingrid, quiero llevar el extracto bancario de mi tarjeta. Llévalo. Ingrid, quiero llévalo. Si te lo piden, lo das. Recuerda que no muestres ningún documento si no te lo han pedido. Solamente presentas lo que te pidan, porque para ellos demuestra inseguridad una persona que habla o muestra cosas de más. Bueno, sin más detalles, quiero agradecerte por estar aquí conmigo, por conectarte. Recuerda leer toda la descripción, te voy a dejar todo detalladamente, que no falte nada. Adicionalmente, recuerda ver mis videos sobre la carta de invitación, mirar qué se adjunta a la carta de invitación, para que también adjuntes a estos documentos. Listo, te deseo un excelente día. Gracias por visitarme y recuerda suscribirte a mi canal, darle like, dejar un comentario y también compartirlo con las personas que tú crees que de verdad necesitan este tipo de información. Yo creería que es indispensable, empezando este año, que tantas personas me escriben: Ingrid, ¿cuáles son los requisitos para entrar a México? Aquí están, ya te dejo todo. Listo, te deseo un excelente día. Chao, te amo.